Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Dariana Colmenares, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y sean bienvenidos a este video. Esto es Psicoeduca. Bueno, primero que nada daremos a conocer nuestro contenido, como son las funciones mentales. ¿Qué son las funciones mentales? También son denominadas funciones cognitivas, que equivalen a aquellos procesos mentales que nos permiten llevar a cabo todas y cada una de las tareas presentes. Estas hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de percepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y también recuperación o recopilación de la información, esto permitiéndosele a sí mismo desenvolverse en el ambiente que lo rodea. Todas y cada una de las actividades que realizamos requieren de la utilización de nuestras funciones mentales, que éstas nos permiten poder comprender el entorno, analizarlo y también buscar las soluciones a esos problemas. Dicho de esta forma, todas las actividades que realizamos requieren de la utilización de nuestras funciones cerebrales. Asimismo, ellas abarcan millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales y la activación de diferentes áreas del cerebro para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno. Asimismo, procesar la información que obtendremos por medio de estos canales. Pero, ¿para qué utilizamos estas funciones cognitivas? Bien, podemos decir que las funciones cerebrales superiores se utilizan en sí como pieza central del razonamiento, la memoria o la atención, siendo fundamentales para obtener en nuestra vida fundamental, plena e independiente. A lo largo del día utilizamos diferentes funciones cognitivas continuamente. Nuestro cerebro usa distintas capacidades cognitivas para preparar alimentos u otras actividades. Es importante señalar que el procesamiento de la información en la mente humana lleva a cabo a través de un sistema cognitivo, como he presentado anteriormente. La persona tiene un papel activo en los procesos de la recepción, selección, transformación, elaboración, recuperación y la transformación de este tipo de información que le llega al cerebro. Este procesamiento de dicha información se compone de elementos cognitivos interrelacionados entre sí, que actúan conjuntamente para ejecutar las operaciones mentales y asimismo afrontar las más complejas. De esta forma, una función cognitiva puede unir, complementar con otras, formando una unidad superior o asimismo un proceso cognitivo. Clasificación de las funciones mentales. ¿Cómo podemos clasificar las funciones mentales? Bien, podemos decir que las funciones se caracterizan por ser psíquicas y asimismo interdependientes entre sí. Gracias a ellas se permiten unas que otras condicionar, y asimismo se necesitan para poder lograr su contenido o lo que quieren lograr. Es decir, es necesario que exista la atención para que procese cualquier pensamiento, como es imperceptible de que exista la memoria para que haya un aprendizaje. Dicho de esta forma, podemos manifestar que una clasificación que delimite a las funciones mentales es siempre artificial. Es decir, no obstante, tradicionalmente se ha clasificado a las funciones mentales en tres grupos: las funciones cognitivas, funciones afectivas y funciones motoras. Dentro de las funciones mentales, estas se caracterizan de la siguiente forma: funciones cognitivas. Las funciones cognitivas, estas se dividen en atención, sensopercepción, memoria, pensamiento, inteligencia, aprendizaje y lenguaje. Cuando hablamos de las funciones afectivas, estas se caracterizan en cuatro muy importantes, como son instintos, motivación, emociones o sentimientos y el humor, y finalmente las motoras, que son la psicomotricidad. La mente. Gracias a la mente, esta se puede clasificar como un conjunto de capacidades cognitivas, las cuales engloban en los procesos de la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, entre otras.
Dicho así, podemos decir que estas son las características del cual el ser humano son compartidas a lo largo de su vida. Cabe mencionar que a lo largo de la historia, este concepto acerca de la mente ha sido muy concebido ontológicamente entre las diferentes categorías, es decir, parte como de la biología, como también en la parte de la psicología, en la parte especialmente de la retención de la memoria y cómo esta vez fluye a través del pensamiento. Como complemento en el área de la psicología, el concepto de mente comprende un conjunto de actividades y procesos, tanto conscientes como inconscientes, de carácter psíquico, tales como la percepción, razonamiento, aprendizaje, la creatividad, la imaginación o la memoria. Es importante mencionar que la mente es lo que nos permite tener conciencia subjetiva. Como tal, no ocupa un lugar físico, de allí sea un concepto abstracto, este se le asocia generalmente con el cerebro. Es decir, esta puede abarcar en dos áreas, tanto la biológica como la psicológica. La psicológica para estudiar las subdisciplinas y la parte de psiquiatría, y en lo biológico su función de procesos físicos y químicos. Es importante destacar que en la mente puede presentarse tanto abierta como cerrada. Normalmente una persona con mente abierta tiende a ser mucho más flexible, transigente con los demás y con sus ideas y opiniones fluyen de manera natural. Cuando tiene un interés en aprender o experimentar las cosas, despierta una curiosidad y no tiene ningún problema a la hora de poder asumir ese nuevo reto y siempre permanece en una situación que presenta disposición ante ver el mundo y las cosas. Por otra parte, una persona con una mente cerrada son las que evitan salirse de los parámetros sociales, de lo establecido y que son inflexibles ante sus ideas y opiniones, es decir, que no desean o no se interesan por conocer y experimentar nuevas cosas, temiéndole a un cambio o a hacer una actividad a lo usual. Establecimiento de lo normal y lo anormal. Lo normal. Como es normal en cualquier civilización, el pensamiento humano intentaba dar explicación lógica a aquellos fenómenos tales como los comportamientos poco frecuentes. De esta forma, para poder comprender la realidad, pero sin olvidar que somos materia víctima asimismo de las fuerzas naturales, extranaturales, y por esto se dividió los comportamientos poco convencionales como la locura humana y la locura dividida. Estas terapias requieren de dinámicas y asimismo de técnicas que se diferencian ampliamente de ser utilizadas por los jóvenes y los adultos, donde la identidad ya ha sido desarrollada. El objetivo principal es ayudar a los adolescentes con los problemas que puedan surgir y en las diferentes etapas adaptarnos a sus necesidades y a las de su familia. Lo anormal. La psicología normal es una rama de la psicología que estudia patrones inusuales del comportamiento, emociones y pensamientos que pueden o no estar asociados al empeoramiento de enfermedades mentales de mayor importancia. Aunque existían diversas conductas del comportamiento consideradas como anormales, este campo en concreto de investigación se centra en el comportamiento de un contexto clínico. A través del tiempo se ha intentado comprender estos tipos de comportamiento causado de ser aberrante y pervertido. Es estadísticamente y funcionalmente o también puede ser moralmente. Además de que normalmente se encuentran altamente influenciados por factores culturales. Especialmente en el campo de la psicología normal, esta parte se ha identificado en múltiples causas para las diferentes condiciones y de asimismo para identificar una patología, utilizando diversas teorías del comportamiento psicológico en general. Tomando en cuenta acerca de la psicopatología, pasaremos un poquito a hablar de la diversidad de los enfoques. Cuando hablamos de la diversidad de los enfoques de la psicopatología, nos referimos a el estudio que se ha desenvuelto en diferentes enfoques o modelos para su misma explicación biométrica, psicodinámica, sociobiológica, en la parte de la conducta, humanista, cognitiva, entre otras. Todos y cada uno de estos modelos abarcan una función y con ello nos vamos a la parte de las generalidades desde el punto de vista de la psicopatología.
Cuando hablamos de la generalidad, invoca un plano conceptual, donde este se reduce la experiencia de la persona. Se reduce, no, se conduce. Y asimismo menciona una experiencia como esta llega a ser desarraigada desde el contexto de lo que representa hacia su carácter, la racionalidad, la singularidad, la transformación, un elemento autónomo y la generalidad teórica. Construcción de una historia clínica. Construcción de una historia clínica. Cuando hablamos de una historia clínica, decimos que es un documento que tiende a presentarse con información muy relevante acerca de la salud física y sobre todo la mental que abarca nuestro paciente presente y asimismo cómo éste se categorizaba desde su pasado y asimismo hacia su presente para poder categorizar qué resultados exitosos queremos hacia el futuro. Por otro lado, sirve como herramienta de información muy valiosa acerca del área médica, que sirven de gran ayuda en la parte profesional, sobre todo para los psicólogos, ya que se usan como una herramienta muy fundamental para poder resolver el diagnóstico de nuestro paciente. Para una historia psicológica es requerible tomar los siguientes datos o elementos. Datos generales. Entre los datos generales tenemos el nombre y apellido, sexo, la edad, estudios, origen de procedencia, ocupación, estado civil, religión y los datos progenitores. Motivo de la consulta. En ella equivalen las razones por las cuales el paciente ha acudido a la consulta del psicólogo, escrita de forma breve y textual. Incluye asimismo los síntomas, la fecha del inicio y posibles acontecimientos asociados a su aparición. Antecedentes del paciente. En ello equivalen a los problemas psicológicos que haya podido sufrir en el pasado, tales como los datos del periodo pre, pri y postnatal, desarrollo psicomotor, del lenguaje, alimentación, hábitos de sueño, entre otras. El perfil social. El perfil social equivale a las relaciones sociales del paciente. Recogen asimismo la recopilación de información en las relaciones que él tiene con otras personas en su entorno también equivalen, como por ejemplo pareja, amigos, familiares, compañeros del trabajo, entre otros. Y también como lo ha transcurrido a lo largo de su vida, desde su infancia hasta su adolescencia. Personalidad. La personalidad en sí misma se describe en las características psicológicas más relevantes del paciente, algo que se va desgranando a través de la entrevista psicológica que se llevan a cabo durante la consulta. Historia familiar. En ella equivalen los datos relevantes sobre la familia del paciente. Examen mental. Dentro del examen mental se toman en cuenta las siguientes características, como es la apariencia general y actitud, el estado de conciencia, el estado de ánimo, actividad motora, asociación y flujo de ideas, como asimismo las características del lenguaje, contenido de ideas, sensorium, la memoria, el pensamiento y asimismo el resultado del examen. El diagnóstico. En ella incluye la fundamentación de la impresión clínica o el diagnóstico de nuestro paciente. Y como punto final tenemos el plan de orientación psicológica, siendo asimismo el objetivo del tratamiento y las técnicas que van a emplear para conseguirlos. En cuanto a los aspectos que ella abarca, se caracterizan por ser en concreto la atención, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las emociones, la conciencia y entre otros razonamientos que puedan equivaler con el pensamiento. Asimismo, abarcan en el individuo para poder llegar a las conclusiones de muchas actividades. Actitud. Las actitudes que tienen en sí 4 funciones principales para el individuo: la función evaluativa, la función instrumental, la función ideológica y finalmente la función expresiva de los valores. Esta última instancia equivalen a estas funciones con la necesidad de que las personas
en sí se enfocan en proteger y mejorar la imagen que tienen a sí mismos. Psicomotricidad. En este aspecto, el desarrollo establece la existencia de una identidad entre las funciones neuromotrices y las funciones psíquicas del individuo. La conciencia. La conciencia se refiere al conocimiento propio, al igual que del cual el entorno rodea a la persona, incluyendo a su vez el pensamiento emocional, cognoscitivo y la relación con los diferentes mecanismos del conocimiento. La orientación. La orientación personal, la orientación temporal y la orientación espacial forman en sí tres tipos en los cuales distinguen esta información que es previamente lo que hemos aprendido, como por ejemplo las personas, los objetos o lugares. La atención. La atención en sí es el proceso por el cual podemos distinguir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio. Por ejemplo, los más relevantes sobre la ejecución en las cuales se determinan las acciones y en estas las cuales consideramos posibles. La concentración. La concentración es un proceso psíquico del cual se realiza en medio del razonamiento. Consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objeto o asimismo una actividad que se esté realizando pasando hacia ese momento, dejando a un lado toda la serie de los hechos que puedan interferir en el momento. La memoria. La memoria se define como la capacidad mental cuya función es codificar, almacenar, recuperar información. Es decir, nos permite guardar en nuestro interior las experiencias tales como sentimientos, sucesos, imágenes o ideas. En definitiva, cualquier elemento que pertenece a nuestro pasado. El pensamiento. Principalmente el pensamiento nos ayuda a interpretar lo que está en el entorno, crear ideas que definen las situaciones, las relaciones y los problemas. El pensamiento da sentido al mundo a través de las siguientes acciones, como por ejemplo juzgar, percibir, analizar, clarificar, determinar, comparar, sintetizar, entre otras. El lenguaje. Gracias al lenguaje nos permite expresar ideas, pensamientos, sentimientos y transmitir y recibir información. Ese proceso se hace a través de signos, palabras, gestos, sonidos, dialectos o asimismo el idioma. La afectividad. En el término afectividad se utiliza como sinónimo del concepto del estado de ánimo para señalar los estados internos que equivalen en la mente del individuo, que en sí genera una reacción que afecta cómo nos sentimos, percibimos o afrontamos las situaciones. La sensopercepción. La sensopercepción es el proceso mediante el cual recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos, para que pueda ser codificada y procesada después de nuestro cerebro y finalmente podamos generar una experiencia perceptiva consciente. El juicio. El juicio es la capacidad cognitiva de elaborar las ideas y llegar a la conclusión que nos permita la comprobación de la verdad, la aceptación y la adquisición de un conocimiento. La inteligencia. La inteligencia construye las estructuras del pensamiento que la memoria almacenará. La inteligencia está encargada de lidiar con el mundo exterior y el interior, de manera en que tal podamos adaptarnos a las situaciones de manera exitosa. Instinct. En instinct se le considera aquella capacidad o facultad a través de la cual podemos tomar conciencia de una situación, conectando la situación en la que estamos viviendo o pensando en una solución a su comprensión. El sueño se le categoriza como una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. El sueño ha sido siendo uno de los grandes enigmas de investigación científica. La alimentación. Principal energía que necesita el cerebro para funcionar, para ello requiere de la fuente vital de los alimentos, que estos nos ayudan para poder conservar los nutrientes esenciales tales como las vitaminas, minerales, ácidos, gaseosos, proteínas, entre otros. Y finalmente tenemos la sexualidad. Los pensamientos son los responsables de un 95% en el deseo sexual de los seres humanos y el 5% restante depende de las sensaciones que siente el cuerpo. Así lo describe la mayoría de los sexólogos como un rol del pensamiento en la pérdida del deseo sexual. Bueno, sin más que decir, espero que este video haya sido de
un gran aprendizaje, sustento. Los invito a que se suscriban, compartan, den like, no se olviden comentar y por favor tomen en cuenta todas y cada una de las funciones mentales, siendo esta una gran herramienta para nuestro crecimiento y desarrollo mental. No se olviden suscribirse y estar atento ante la campanita de notificación. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Darine Colmenares, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua y esto fue Psicoeduca. Nos vemos en el próximo video.